así que sea un poco aburrida o nada aburrida. Y tuve dos respuestas a esto. En principio, dar una clase corta, un seminario corto, y en segundo lugar, dar una idea general de la bioquímica, sin entrar mucho en detalle, con algunas cuestiones que me parecía interesante resaltar. Bueno, para los más jóvenes, podemos definir la bioquímica como la ciencia que estudia los procesos químicos que tienen lugar dentro de los seres vivos. Podemos hablar de 4 grandes áreas. La primera es la composición química de los seres, ¿sí? En este caso en particular, si tenemos el ejemplo de una lipoproteína, sería la composición química de esa lipoproteína, o sea, caracterizando sus biomoléculas. Para este ejemplo en particular, si nuestro sistema es la lipoproteína, bueno, las biomoléculas que va a tener son proteínas y lípidos. Y dentro de esos lípidos podemos hablar de éster de colesterol, fosfolípidos, etc. Otra gran área que tiene la bioquímica es estudiar las relaciones que se establecen entre dichos componentes, o sea, las interacciones. En nuestro ejemplo, podemos decir que acá tenemos interacciones hidrofóbicas y en estos casos tenemos uniones débiles que generan una cierta fluidez que la hace funcional a esta partícula. En tercer lugar, bueno, la bioquímica estudia las transformaciones que se dan, el metabolismo que se puede dar. En este caso, bueno, por supuesto que uno podría saber que la lipoproteína se origina de un cuerpo graso, un divertículo intestinal, un hepatopáncreas, ¿sí? Y ver cómo se sintetizan las proteínas y cómo se cargan de lípidos. Y en tercer lugar, como área de bioquímica, y siguiendo nuestro ejemplo, podríamos ver cómo se regula la presencia, la ausencia, el tamaño de esta lipoproteína desde un punto de vista más fisiológico bioquímico. O sea, estas son las 4 grandes áreas que podemos tener en bioquímica con un simple ejemplo como una lipoproteína. Entonces, nosotros entendemos a la bioquímica como una herramienta que nos permite explicar cuestiones de diferentes disciplinas. Por ejemplo, sabemos que la bioquímica es una base muy importante para la genética, para el desarrollo biológico, para la biología molecular, fisiología, patologías, microbiología, mucho explica de la inmunología y diría que es muy importante y tiene una base muy grande para la biología estructural. Me parecía interesante empezar este seminario con un ejemplo en relación a cómo puede complementar la bioquímica a ciertos trabajos de arácnidos, ¿no? De arañas. Y me pareció interesante mostrar este ejemplo. En este trabajo lo que se hace es un análisis de las arañas que viven en cuevas y poseen un periodo de inanición grande de alrededor de 4 meses. Entonces lo que estudian es cómo las arañas se alimentan y después por histología ven cómo cambia los recursos energéticos que tiene la araña en los tiempos de inanición. Y lo que estos autores cuentan son los lipid droplets, que son los que podemos ver acá como gotitas de grasa, las rosetas de glucógeno, que es lo que se observa acá, y gránulos de proteína, que yo realmente no lo pude encontrar en el trabajo, y me cuesta mucho encontrar en un corte histológico gránulos de proteína como tal. Pero ellos en este trabajo en particular, los cuantifican. Y lo que hacen es comparar cortes histológicos y ven que a lo largo de los tiempos de inanición, los lípidos disminuyen, los glucógenos disminuyen, como hidratos de carbono, y los gránulos de proteína disminuyen, comparando los diámetros de esos cortes histológicos. En este caso, me parece interesante destacar que con la bioquímica y sin hacer muchísimo esfuerzo de laboratorio, uno podría cuantificar los lípidos por TLC, ¿sí? Y no solo saber los lípidos totales, sino saber qué lípidos en particular están desapareciendo a lo largo de la inanición. Uno puede cuantificar el glucógeno por métodos colorimétricos y uno puede cuantificar de forma bastante sensible y específica la cantidad de proteínas que tiene este hepatopáncreas que los autores están analizando. Con lo cual, con simples análisis bioquímicos, uno podría estar complementando buenos trabajos fisiológicos e histológicos. Bueno, lo que estamos viendo acá es un diagrama donde se observan los artículos de
PNAS de este journal, ¿sí?, coloreados por distintas categorías de subcampos de la biología. Lo que vemos, por ejemplo, en rojo son los trabajos que hablan de ciencias médicas, lo que está en amarillo, neurobiología, bueno, biología celular, genética, inmunología, biofísica. Nosotros tuvimos muchos años, o varios años, trabajando en biofísica de partículas lipoproteicas de arañas, y lo que más me interesa resaltar acá, bioquímicas. ¿Sí? Todos estos puntos azules son trabajos de bioquímica, que en este caso en particular, como este journal es general y abarca vertebrados e invertebrados, la bioquímica es bastante preponderante. Pero cuando uno sale de este sistema y va a los artrópodos, la cantidad de trabajos bioquímicos es muy diferente. Y ahora les voy a dar 4 ejemplos claros en relación a esa diferencia. Lo que estamos observando acá es el proceso de vitelogénesis. El proceso de vitelogénesis es importantísimo para todos los animales ovíparos porque lo que hace es explicar cómo los recursos energéticos llegan hasta el osito. Y hay unas partículas que se llaman vitelogeninas, que son claves en este proceso, que se producen de un tejido extraovárico, que puede ser, en este caso, un hígado, porque es un ejemplo de lo que pasa en peces, que se sabe muchísimo, pero podríamos hablar de un hepatopáncreas, un cuerpo graso, un divertículo intestinal. Esta vitelogenina, que es una partícula lipoproteica, es endocitada en el ovario y va hacia el vitelo para darle los recursos necesarios para que el embrión pueda desarrollarse. Y esta vitelogenina puede ser desde una simple lipoproteína, o sea, una parte lipídica y una parte proteica, hasta una partícula bastante más compleja, como es una fosfohemoglicocaroteno lipoproteína, que tiene todos estos componentes, que se encuentran en algunos invertebrados, ¿sí?, los cuales son de gran importancia porque lleva todas estas biomoléculas al vitelo del huevo. Pero la pregunta que yo quería centrarme acá principalmente es, bueno, pero ¿cuántos trabajos hay que hablen de vitelogénesis en crustáceos? Por ejemplo, que es uno de los artrópodos que más se sabe de la vitelogénesis. Bueno, lo que estamos viendo acá es un diagrama donde se ve la cantidad de trabajos que hay a lo largo del tiempo, donde encontré que había unos 2.400 trabajos en crustáceos. La pregunta es, ¿y en arañas? Bueno, en arañas solo encontramos 20. Con lo cual nos da una idea de cuán alejado estamos con estos artrópodos en relación a otros. El segundo ejemplo que yo les quería dar es lo del estrés oxidativo. El estrés oxidativo nosotros hace años que venimos trabajando, es un desbalance de especies reactivas de oxígeno que se generan en distintas circunstancias. Una podría ser por los rayos ultravioleta. Antes de la cuarentena estábamos empezando a hacer nuestros primeros ensayos con arañas para ver cómo afectaba la radiación ultravioleta en distintos rangos. Sabemos que también se generan por el metabolismo, normal metabolismo, y está vinculado también, hay un trabajo muy interesante en arañas, con la longevidad de las arañas, ¿sí? Con más estrés oxidativo, las arañas son menos longevas, o mejor dicho, cuando el sistema de estrés oxidativo está menos controlado, son menos longevas, pero también aparecen cuando hay procesos de inflamación, procesos de contaminación, procesos de radiación ionizante, o cuando los animales se enfrentan a insecticidas o xenobióticos de forma general. Entonces también es un punto en el cual los últimos años estuvimos trabajando. Ese estrés oxidativo lo que genera es, en principio, un daño en los lípidos, lo cual rompe células, y luego un daño en las proteínas y en el ADN. Por eso es de gran importancia poder controlarlo. Hay muchas enzimas, o hay varias enzimas que controlan ese estrés oxidativo. Yo en este caso tomo solo una, que es la catalasa, para ver qué encontramos en relación a los trabajos vinculados a catalasa. Tal vez dentro de los artrópodos los insectos son uno de los grupos que más trabajan en relación a los insecticidas, lo cual es lógico, y encontramos alrededor de 1025 trabajos. Cuando vamos a arañas, solo encontramos unos 25 trabajos, y más que nada de los últimos tiempos.
Un tercer ejemplo que yo les quería dar es en cuanto a la hemocenina. Probablemente algunos ya nos escuchó hablar de la hemocenina. La hemocenina es una proteína muy importante, muy mayoritaria en la hemolinfa. Tiene la función principal de transportar oxígeno, pero hay un montón de funciones secundarias, de las cuales algunas nosotros empezamos a describir en arañas, como la actividad fenoloxidasa que está vinculada a la muda, o la homeostasis, el transporte de hormonas. Sabemos que también funciona como transportadora de lípidos. Esto lo hizo Mónica Cunningham hace unos cuantos años atrás. Función de osmolito y función de almacenamiento. Este almacenamiento, la hemocenina no solo sirve para almacenar oxígeno, sino también para almacenar proteína. ¿Qué sabemos de hemocenina en los principales artrópodos? Bueno, en principio, que en los moluscos hay unos 750 trabajos, los cuales están distribuidos de esta manera. En los crustáceos, alrededor de 600 trabajos, y en arañas solo alrededor de 100. Pero lo peor que encontré yo en esta situación es que en los insectos encontramos 125 trabajos. O sea, encontramos más cantidad de trabajos que en arañas. Y esto es una controversia porque los insectos no tienen hemocenina. Lo que tienen los insectos es una proteína que derivó de la hemocenina, que se llama hexamerina, y que en general podríamos decir que cumple la función secundaria que tiene la hemocenina en varios artrópodos, pero que no es hemocenina. Y aún así sigue siendo más popular que la hemocenina propiamente dicha. Y por último, nuestro último ejemplo es en relación a las feromonas, ¿sí? Y yo en las feromonas no voy a entrar mucho en detalle, ya vimos algo en el curso que vimos el año pasado, pero lo que yo querría resaltar acá es que la característica principal de la comunicación química, que es la comunicación dada por feromonas, es su gran especificidad, ¿sí? Es la capacidad que va a tener un individuo de extraer y reconocer una señal, pero en todo un ruido de fondo químico. En muchas señales va a estar la posibilidad de tantear, de tocar, de entender, pero solo una en particular es la que va a tomar y va a generar una respuesta en relación a esa. O sea que la clave de feromonas es especificidad. Y en relación a la cantidad de trabajos que hay, bueno, hay unos 7.500 en insectos, y en las arañas solo encontré unos 110 trabajos, siéndolos la mayor cantidad en los últimos tiempos. Si uno compara qué pasa con las feromonas entre insectos y arañas, ve que en las arañas solo hay 1,4% de los trabajos. Y si uno indaga un poquito por qué es esto, bueno, lo que uno encuentra es que muchos autores dicen que las arañas son menos importantes que los insectos. En segundo lugar, que hay grandes dificultades para el estudio de las arañas, principalmente en obtener gran cantidad de individuos para poder realizar estudios de feromonas. Y en tercer lugar, que lo que más me interesa resaltar, es que dice que falta una experiencia química. Y en ese sentido es lo que nosotros queremos trabajar en los últimos años y lo que venimos intentando tener. Una experiencia química relacionada con las arañas. Bueno, lo que estamos observando acá es la formación de cristales de proteínas. Y es el resultado de uno de los trabajos que más nos gusta, que hicimos en los últimos tiempos, tal vez el trabajo que más nos enorgullece dentro de la bioquímica. El trabajo que nos llevó alrededor de 2 años, no lo pudimos hacer solo, tuvimos que pedir ayuda a otros laboratorios, porque la idea era generar, tener la capacidad de generar el medio y la sensibilidad química para que una proteína encuentre su mayor orden y de esa manera cristalice, no precipite. Cuando precipita lo hace de forma desordenada. Si se ordena y se equilibra con el medio de la forma más óptima, la proteína cristaliza. Hasta acá probablemente todos, la mayoría, diga, ¿y qué hacemos con esto? ¿Sí? Bueno, pero si yo ahora les digo que este cristal de proteína de araña nos sirvió para difractar rayos X y obtener esta estructura tridimensional de la proteína, y que además nos dio la posibilidad de entender
cómo funcionaba su sitio activo y cómo eran sus estructuras en relación a otras enzimas, otros artrópodos, probablemente su I sea más grande. ¿Sí? Pero ahora sí yo insisto y les digo que en realidad nosotros estamos convencidos que las arañas tienen la capacidad de realizar movimientos rápidos, porque esa proteína que vimos tiene una función enzimática de dar gran cantidad de ATP para generar esos movimientos rápidos. Bueno, probablemente ustedes digan, bueno, no estaba tan mal el resultado bioquímico. ¿Por qué? Porque las arañas, por lo menos lo que nosotros encontramos, tienen movimientos muy rápidos que son necesarios para cazar, las que cazan, ¿no? De alrededor de entre 3 y 4 metros por segundo, o 70 veces lo que mide su cuerpo por segundo. Y en el caso de las arañas, a su vez, los metabolismos tampoco van a favor que se puedan generar movimientos rápidos. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en los pocos trabajos que hay de bioquímica que hay un metabolismo aeróbico bajo en relación a la actividad de estas dos enzimas. También vimos en otros trabajos que hay una gran acumulación de lactato. Y eso nos determina que hay metabolismo aeróbico muy grande. Y si hay un metabolismo aeróbico muy grande, la cantidad de energía rápida que se genera es baja. Y es un metabolismo poco eficiente. Y en tercer lugar, encontramos un trabajo en particular que son en relación a las estructuras de las fibras musculares de las arañas, donde sugieren que el número de mitocondrias también es bajo, similar a lo que pasa con locusta migratoria, a diferencia de lo que puede pasar en músculos de alas de insectos, por ejemplo, donde la cantidad de mitocondrias es muy grande y la cantidad de ATP que dan esas mitocondrias por el metabolismo aeróbico es muy grande. En el caso de las arañas pareciera que no. ¿Sí? Todo indica que el metabolismo aeróbico y anaeróbico es poco eficiente para que se produzca gran cantidad de energía. Y esta enzima, que es análoga a la de los vertebrados, que se sabe muy bien, que entrega mucha energía, que se denomina fosfágeno, es tal vez la candidata principal para que tenga esa función. Este trabajo en particular nos gustó muchísimo porque tocamos varios aspectos bioquímicos. ¿Sí? En principio, sacamos los músculos de las patas de esta araña, ¿sí? Obtuvimos el ARN mensajero. Andrea Laino con este ARN mensajero pudo obtener el gen de esta enzima en particular, y con ese gen pudimos producir, podemos traducir, podemos expresar esa proteína. Y de esa manera obtener la secuencia nucleotídica y la secuencia aminoácidica. Y con esa secuencia aminoácidica pudimos buscar en la web qué identidad encontramos con otros artrópodos. Y obtuvimos un 93% de identidad con la única araña en la cual tenía secuenciada también una enzima similar, un 81% con el cangrejo cacerola, alrededor del 80% con ácaros y un 78% con estos tres crustáceos. Entonces, si uno piensa en artrópodos en general, estamos encontrando identidad de secuencia aminoácidica con estos organismos. Encontramos menos identidad con escorpiones y menos identidad con insectos. Pero probablemente todos tengan una enzima similar a la que nosotros pudimos caracterizar. Entonces, uno de los proyectos que estábamos intentando hacer antes de la pandemia es, bueno, comparemos qué pasa entre ejemplos de arañas tejedoras y ejemplos de arañas cazadoras, donde sabemos que los metabolismos son diferentes y que probablemente esta enzima, que es la arginina quinasa, tenga una función diferencial. Y en este sentido pensábamos atacar el frente del problema por varios puntos. Ver la cantidad de ARN mensajero, ver la cantidad de enzima que se expresa y ver la actividad de esta enzima que se expresa. Y eso es también una de las cosas interesantes de la bioquímica, que uno puede tener una idea completa de un problema fisiológico. ¿Por qué? Porque uno puede encontrarse con que en un organismo encuentra poca cantidad de ARN mensajero, el cual expresa gran cantidad de proteínas, y estas proteínas tienen una poca actividad enzimática. Es un ejemplo. ¿Sí? Podemos tener más cantidad de ARN mensajero
que expresa menos cantidad de proteínas que el anterior, pero que a su vez esas proteínas tienen una mayor actividad enzimática. O podemos tener mucho RNA mensajero que se expresa menos, ¿sí? Pero que a su vez tiene menos cantidad de actividad enzimática, pero la cantidad de esa actividad enzimática es necesaria para lo que se necesita. Y este es un ejemplo de cómo uno, teniendo distinta información bioquímica, puede llegar a tener una idea más completa de un problema. Ahora bien, sin entrar mucho en cinética enzimática y sin intentar aburrirlos, cuando uno ve una reacción enzimática, ve que los reactivos generan un producto. En bioquímica, la posibilidad de ver esto es solamente con la desaparición de los reactivos, ¿sí? O la aparición del producto. Pero en los dos casos necesitamos que, y es la lamparita prendida, los reactivos, el producto nos den una señal que nosotros podamos medir en el laboratorio y que sea lo más sensible posible. Puede ser un fluoróforo, puede ser un homógeno, ¿sí? Puede ser una absorbancia en particular. Entonces, de esta manera uno obtiene esa actividad enzimática que uno quiere medir. Entonces, si tenemos esta actividad, ¿sí?, la cinética, uno podría medir o la desaparición de reactivos o la aparición de productos. En este caso en particular y con esta enzima en particular, uno no puede medir nada. Entonces lo que hace es acoplarla en la segunda reacción, en donde uno espera poder medir algo y tampoco puede medir algo. Entonces uno acopla a una tercera reacción. Y de esa manera, en esta tercera reacción sí puede llegar a obtener parámetros enzimáticos, que nos diga cómo está actuando esta enzima. En este caso en particular, Aldana Laino principalmente, lo que tuvo que hacer fue reacciones acopladas con un triple reacción, que es bastante complicado en bioquímica, pero es factible. Y de esta manera ella midió la desaparición de este NAD que absorbía 340. Y de esa manera pudimos obtener toda la cinética de esta enzima. Es solo un ejemplo. Ahora bien, un poquito de plasticidad fisiológica. Bueno, las variaciones abióticas sabemos que afectan a los organismos, ¿sí? Estos responden adaptándose con lo que se denomina plasticidad fisiológica. En este caso yo le voy a hablar de tres tipos de estrés: estrés salino, estrés hídrico y estrés térmico principalmente. Bueno, lo que estamos viendo acá son ejemplos de arañas que se adaptaron a vivir en entornos con altas concentraciones de sal. Lo que tienen que hacer los organismos para poder vivir en altas concentraciones de sal es, de alguna manera, poder equilibrar, ¿sí?, esta presión osmótica que se genera, donde hay alta concentración de sal en relación a donde hay baja. ¿Por qué? Porque se produce ese movimiento de agua que, si estamos hablando de una célula dentro de un fluido, ¿sí?, lo que puede pasar con esa célula es deshidratarse, con lo cual pierde la función, ¿sí?, o generar lo que se denomina un shock osmótico, que es que la célula se rompa, ¿sí? Los candidatos en las arañas para que puedan romperse por presión osmótica, bueno, son los cianocitos, que los conocemos porque son los que sintetizan la hemocenina; los enocitos, que están descritos como que sintetizan hidrocarburos principalmente; bueno, los adipocitos con los lípidos; y diferentes células vinculadas a la coagulación y a la protección de los distintos organismos, ¿no? Y eso no voy a entrar mucho en detalle. Lo que estamos viendo acá son dos ejemplos de arañas que aumentan los iones en sus fluidos cuando se encuentran en ambientes con altas concentraciones salinas. Y esto lo hace principalmente porque activan tres tipos de bombas, ¿sí?, la ATPasa sodio-potasio, la de tipo vapolar y la anhidrasa carbónica. Es lo que principalmente se sabe. En algunos casos es sal dependiente, o sea que, por ejemplo, acá el magnesio, donde no hay magnesio, están muy bajos cuando están en un entorno que no tiene sal, aumenta un poco cuando tiene algo de sal y aumenta mucho cuando tiene más sal. Pero no es para todos igual, y en muchos casos hay equilibrios de iones, ¿sí?
Entonces, ese aumento de iones colabora a que no haya una presión osmótica muy grande. Pero no es lo único que colabora a que no haya un gran aumento de presión osmótica, sino que también, en general, está descrito, en general, hay dos trabajos, que aumenta la cantidad de aminoácidos en la hemolinfa. Y eso ocurre porque se genera lo que se denomina una proteólisis ilimitada, controlada, ¿sí? Y esa proteólisis controlada se da en relación a alguna proteína en particular. En crustáceos está bastante bien descrita que la hemocenina es el dador de aminoácidos, todos estamos intentando determinarlo en arañas, porque si no, el otro dador grande de aminoácidos que podrían ser las apolipoproteínas, que son los componentes proteicos de las lipoproteínas. De esa manera se equilibra esa presión osmótica negativa que pueden tener los organismos cuando están con altas concentraciones de sal. ¿Qué se sabe en relación a la aclimatación a bajas temperaturas de las arañas? Bueno, en este sentido uno puede dividirlo en dos grandes grupos, lo que se denomina fase acuosa y lo que se denomina fase orgánica. En relación a la fase acuosa también hay dos estrategias. Una es evitar que se congelen los fluidos y otra es hacer que el individuo, que la fisiología del individuo pueda convivir con bajas temperaturas, con cristales de agua principalmente. Entonces, en una mezcla de ambos, porque no son excluyentes, vamos a ver que las arañas está descrito que aumenta la fructosa, la alanina, los polialcoholes, que evita que se generen grandes cristales, ¿sí? Y en otras se vio, perdón, esto que no lo hemos hecho nosotros, aumentan compuestos anticongelantes como el glicerol y la trealosa. No sé si alguno tiene experiencia, alguno de los que está escuchando, en los cultivos celulares, pero en las líneas celulares establecidas uno le tiene que agregar glicerol para poder congelarlas a menos 80. Si uno tiene una línea celular establecida, o sea, células tumorales controladas, le agrega glicerol, las puede congelar y luego las puede congelar y reviven esas células. Y eso lo hace porque el glicerol funciona como un anticongelante y es muy común. Y otros hablan de la trealosa como anticongelante. Y en realidad yo no estoy convencido que haya trealosa, no está descrito trealosa en las arañas, estamos intentando asegurarnos de eso. La trealosa es un disacárido muy común de los insectos. Y en tercer lugar, existen lo que se denominan proteínas de nucleación de cristalización. Estas proteínas lo que hacen es guiar a los cristales de agua para que se generen en lugares donde no rompan células que sean de gran importancia para los organismos, para las arañas. Entonces lo que hacen es decir, bueno, en tales lugares podemos generar cristales, intentan disminuir el tamaño de esos cristales, pero no se rompan células de gran importancia. Bueno, en relación a la aclimatación a bajas temperaturas de la fase orgánica, lo más complicado es evitar que haya rupturas de la bicapa lipídica, de las membranas plasmáticas. ¿Por qué? Porque si hay muy bajas temperaturas, estas membranas se rigidizan mucho, no solo se hacen inoperantes, sino se pueden romper. Entonces lo que hacen los organismos, y es un poco, hablé yo del congreso anterior, es generar una homeoviscosidad adaptativa, generar una síntesis de insaturaciones de los fosfolípidos para que se produzcan estos codos rígidos y evite que haya un empaquetamiento muy grande. Y de esa manera evita que haya una rigidización de membrana muy, pero muy grande. Bueno, ¿qué sabemos ahora de la alta temperatura? Bueno, en la alta temperatura funciona igual que comenté recién en membranas plasmáticas, pero al revés. Sí, en este caso las altas temperaturas generan fluidez muy grandes de membrana, las cuales las terminan haciendo inoperantes y rompiendo. Bueno, normalmente hay un aumento de colesterol de esas membranas, pero el colesterol lo que hace es generar un soporte para que no se desarmen demasiado las monocapas lipídicas. ¿Sí? Pero tal vez lo que más se sabe es el estrés térmico que termina generando un estrés hídrico. Cuando hablamos de estrés hídrico, bueno, no podemos dejar de hablar de la cutícula.
¿sí? Lo que estamos viendo acá es una representación que generamos en relación a microscopías electrónicas. Y sabemos que la cutícula es la parte más externa del tegumento, que su función no solo es protectora de sostén, sino también es impermeable. Y también se sabe que sobre la parte más externa de la epicutícula va a haber una fina capa de lípidos, hidrocarburos, ácidos grasos, alcoholes grasos, que evita la pérdida de agua. Y también sabe que cuando los organismos están aclimatados a altas temperaturas, va a haber más cantidad de esos hidrocarburos y ácidos grasos en la epicutícula que los que están adaptados a temperaturas más bajas, porque la pérdida de agua va a ser menor. Pero no solo hay más cantidad de estas biomoléculas, sino que estas biomoléculas se encuentran enriquecidas en cadenas hidrocarbonadas más largas. Y eso es está bastante bien descrito en artrópodos y en algunas arañas. Ahora bien, la pregunta que nos hicimos nosotros fue, bueno, pero ¿cómo llegan esos hidrocarburos a la epicutícula? En las arañas no se sabe nada. Y, bueno, en principio, la doctora Koenig y Laino, utilizando isótopos radiactivos, carbono 14, pudieron ver cómo se sintetizaban los lípidos en el divertículo intestinal de las arañas, cómo estos pasaban a las lipoproteínas. Y en relación a esas lipoproteínas, estas podían transportarlas hacia los diferentes tejidos. Uno de los posibles tejidos que puedan ser transportados es hacia la cutícula. En los insectos está descrito que los enocitos son los responsables de la síntesis de hidrocarburos. En las arañas no se sabe si hay enocitos, lo más cercano es en opiliones, donde encontraron unas células parecidas a los enocitos que podrían llegar a ser enocitos. Pero en las arañas no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esas lipoproteínas, además de poder llevar los hidrocarburos hacia la cutícula, los llevan hacia los diferentes órganos. Y también los lleva hacia los huevos, hacia el vitelo de los huevos. Pero eso después lo voy a comentar. ¿Qué se sabe de los ácidos grasos? Bueno, los ácidos grasos tienen un sistema parecido, se sintetizan en el divertículo, van hacia las lipoproteínas. Existe la posibilidad que los adipocitos entreguen también los ácidos grasos hacia las lipoproteínas. Existe la posibilidad que la hemocianina se cargue de lípidos desde el divertículo intestinal. Esto lo determinó Mónica Koenig hace tiempo, que la hemocianina tiene un 14% de ácidos grasos y que son con fines de transporte, no estructurales, y estos puedan ir hacia la cutícula. ¿Sí? Y también hacia los diferentes órganos. Finalmente, para los huevos, ¿no?, para generar ese vitelo y ese recurso que los embriones necesitan para su desarrollo, los ácidos grasos y los hidrocarburos pueden llegar hacia el vitelo por lipoproteínas o pueden ser sintetizados por el propio bario. Nosotros pudimos ver que existe unas partículas lipoproteicas, son estas vitelogeninas, que terminan formando las lipovitelinas de los huevos. Y esto es un trabajo que a nosotros nos gustó mucho, que hicimos con Fernando Costa hace bastante tiempo atrás, antes que se jubilara, donde pudimos ver a las lipovitelinas. Y por primera vez pudimos ver unas lipovitelinas de arañas, que son cada una de estas manchitas blancas que vemos, ¿sí?, por microscopía electrónica. Y esto nos gustó mucho porque en bioquímica en general no se ve nada, se ven manchas, o tenemos que quemarlas, o tenemos que marcarlas con isótopo radiactivo, o ver un cromógeno, pero nunca vemos una partícula, como estábamos viendo acá, que es una partícula lipoproteica que gracias a la microscopía electrónica pudimos decir qué forma tenía, qué tamaño tenía, bueno, etc. Ahora bien, ¿qué pasa desde los huevos hacia los embriones y de los embriones hacia los juveniles? Bueno, acá voy a comentar un poquito el trabajo de la doctora Sofía Romero, que presentó hace poco en su tesis doctoral, donde ella analizó los cambios bioquímicos que se daban en el desarrollo de polinetes pitagóricos, ¿sí? Y lo que pudimos ver, esto no voy a entrar mucho en detalle, es que las lipovitelinas estas que se acumulaban en el huevo se iban a consumir a lo largo del desarrollo, iban a quedar dentro de los juveniles
para que tengan energía hasta que puedan tomar su propia comida. Y además encontramos por primera vez en las arañas lo que denominamos una hemocenina de origen materno. Encontramos huevos que ponían recién en donde ya dejaban un pool de hemocenina, la cual creemos que era o para darle el oxígeno inicial para que los procesos embrionarios se realicen o para darle energía y aminoácidos para que pueda producirse distintas reacciones anabólicas. Entonces lo que estamos viendo en azul es la hemocenina, codificada por ELISA, y la hemocenina que crece ya luego en el estadio que llamamos hemocenina de origen embrionario. O sea, tenemos una de origen materno y una de origen embrionario, la cual, bueno, luego sigue aumentando para poder tener todas sus funciones. También cuantificamos, bueno, los lípidos, los hidratos de carbono, pero lo más interesante de estos trabajos es que vimos que las arañas se dispersan teniendo gran cantidad de lipoglicerina dentro. ¿Sí? Y creemos que es imprescindible para que puedan vivir. Bueno, ¿qué sabemos de las señales químicas cuticulares como reguladoras de comportamiento? Bueno, tenemos que volver a nuestra cutícula. Sabemos que hay patrones de hidrocarburos, patrones de ácidos grasos. Tal vez el trabajo más interesante o más completo es el de la doctora Trabalón, estamos colaborando, en donde vio que en esta araña geriátrica había un gran porcentaje de hidrocarburos, un 86%, algo de ésteres metílicos y algo de ácidos grasos. Y lo que se pudo describir acá como hipótesis es que los hidrocarburos le dan información al individuo acerca del estado de la colonia y en particular del estado del individuo. Y de esa manera los individuos pueden reconocerse entre congéneres o no y ir hacia el canibalismo. El ejemplo más interesante y más lindo que yo encontré es el que vemos acá en estas hormigas, ¿no? Tenemos una hormiga juvenil donde vemos un patrón de hidrocarburos, que es lo que está indicado acá con números, una hormiga madura, donde también vemos un patrón similar, ninfas, donde ese patrón lo volvemos a ver, es un patrón de hidrocarburos epicuticulares, y buscamos lo que se encuentra en estas arañas que se alimentan de sus ninfas, donde también se ve ese patrón de hidrocarburos. Con lo cual, la hipótesis de los autores es que la araña no puede ser reconocida por las hormigas como una amenaza. Y por supuesto que no es la única señal que las hormigas captan, pero sí creemos que es de una gran importancia. Entonces, en este sentido, y ya voy terminando, lo que nosotros estamos intentando hacer cuando vamos a volver al laboratorio es ver cómo es la relación que tienen las crías una vez que nacen. ¿Por qué? Porque todas las arañas nacen de huevos, eso lo sabemos todos, pueden dispersarse rápidamente, pueden no dispersarse, y en el caso que no se dispersen, pueden tener distintos tiempos de lo que nosotros llamamos un estado gregario temporal. Y en ese estado gregario temporal, las arañas comparten, se identifican como hermanas, ¿sí? Y es lo que pasa, por ejemplo, en la Agenela laberíntica, donde al día 1, que es este patrón de hidrocarburos que estamos viendo, ¿sí? Son hermanas y está todo en paz, y al día 6, donde el patrón de hidrocarburos cambia, las arañas ya no se reconocen como congéneres, sino como enemigas, y es cuando se atacan y se dispersan. Y lo que podemos ver es que hay una variación de hidrocarburos importante, ¿sí? En la cual se cree que es la señal para que estos individuos entiendan que se tienen que dispersar y que ya no son normales. Otro ejemplo es el que estamos viendo en Pardosa salta, que en este caso no se ve la desaparición, sino la aparición de ciertos hidrocarburos, ¿sí?
Por supuesto que esto es muy complejo, que hay que seguir trabajando mucho, que no es un único hidrocarburo, normalmente es un conjunto de hidrocarburos que desaparece o aparece y que da la señal. Bueno, muchas gracias y espero no haberlos aburrido mucho.